Bueno, la primera pregunta que tenía era cómo, de qué manera y cuándo surgió su vocación por la historia. Bueno, es un poco hereditario, porque mi padre fue un historiador frustrado. Amaba la historia, tenía una buena biblioteca histórica. Y verdaderamente nos educó con el gusto de la historia. Pero mi materia era literatura. Sin embargo, cuando yo estudiaba todavía no había que yo llegué a la universidad en el momento en que empezaba el dominio del idealismo. Cuando se implantó fue al año siguiente de implantarse la reforma Gentile, que fue una reforma inspirada en un sistema idealista. Así que yo viví el momento de transición en literatura entre el método histórico y la valoración puramente estética. Así que en mi aprendizaje literario hubo mucha historia. Esa es una de las explicaciones, además es un amor natural. Y concretamente, digamos, ¿cuándo fue su conclusión así, digamos, a trabajar en historia? Bueno, cuando llegué al país, yo tenía que dedicarme a la enseñanza para ganarme la vida. Además, la enseñanza sí fue una vocación. Pero no podía enseñar literatura, que era una materia. Porque, a mi modo de ver, la literatura está estrechamente ligada al idioma. Este no era el criterio dominante aquí cuando yo llegué. Se hacía, y se hace aún mucha literatura sobre traducciones, ¿no? Sin notar la contradicción, digamos. Así que el criterio dominante, después cambió, pero el criterio dominante cuando yo llegué era tal que yo podía muy bien haber dado clases de literatura, pero yo concebía la materia en otra forma, ¿no? Y sin un conocimiento profundo del español no quería dar clases de literatura. Entonces me presenté a esto. Mi carrera me habilitaba en Italia para enseñar, yo ya le había dicho, ¿no? Toda una gama de materias, estaba la historia también. En el currículum había 2 o 3 materias históricas, historia medieval, historia antigua. Tendría que revisar. Así que fui por 40 años en secundaria profesora de historia. Esa es una de las razones bastante valederas. Ahora me dedicado, tuve que presentarme a concurso. Estudié historia americana para el concurso. Verdaderamente no sabía nada. Ahora el concurso, el programa de concurso llegaba hasta 1830, desde 1830, lo que sé porque lo leí por mi cuenta. ¿Y a la investigación histórica específicamente? Bueno, eso fue un tanto ocasional y por interés, por vocación, digamos. A mí me interesa más la teoría de la historia. En ese sentido me ocupo de Machiavelli. Pero aquí he tenido que ocuparme de la historia de la inmigración italiana por razones circunstanciales, y eso me ha llevado a tener contactos un poco más profundos con la historia de Uruguay.
publicado cosas en la revista Vivaldi, que se llama El Corán, los resultados de esa publicación. Recién llegar aquí, di un curso sobre helenismo en Virgilio. Es un tema literario, pero es un tema con muchas conexiones históricas. Y me dediqué bastante, yo no sé si se puede llamar investigaciones, porque está todo hecho sobre la base de libros, no de documentos de primera mano. Me interesé mucho por la civilización griega en Italia, sobre todo en Roma, y el papel, digamos, fermental, en sentido inconformista, que esa beta helenística tuvo en Roma. Digamos, era un poco la izquierda, la derecha eran los catonianos, ¿no? Me interesé, además me interesa el problema de la literatura comprometida, es decir, de la historia que se mete en la literatura. Me he ocupado teóricamente del problema. Bueno, no sé si está contestada la pregunta, porque después he hecho algunos trabajos de carácter histórico, pero sobre todo la inmigración italiana en Uruguay, trabajo semi-histórico como el influjo de la literatura italiana en la cultura rioplatense, que no es un tema literario, puramente literario, ¿no? Toda la vida, le digo, he estado tironeada entre la literatura y la historia, y tengo que vigilarme mucho en mis clases de literatura, porque me voy por el lado de la historia, y en mi clase, cuando daba historia, que tenía que vigilarme para no darle demasiada importancia al hecho literario como documento histórico, porque me interesa mucho el tema. Es una beta muy poco explotada por los historiadores, la literatura. Yo confieso que he leído solamente los libros suyos sobre el fascismo. Y percibía en ellos una, ¿cómo voy a decir? Como un contenido bastante político en ellos. O sea, la investigación pero con una carga política. Bueno, yo he sido una militante toda la vida. Claro, por eso digo, ¿cómo los enmarca esos libros? Mirá, es una cosa personal para mí, pero esos libros que bastante extenso, digamos, y que de los camisas negras, por lo menos, es muy bastante extenso. Sí, bueno. Y acá no ha habido muchos libros escritos sobre el tema, de autores por ejemplo, que residen o que se sientan parte de... Sí, después salieron libros que merecieron la pena, que merecieron una traducción, no fueron traducidos, salieron otros libros. Ese fue un libro relativamente temprano, acá, sobre el fascismo. Bueno, es natural, yo era casi una recién llegada, en el 29, así que el libro salió de una conferencia que di en Rosario, Santa Fe, en 1933, me parece, 34, me acuerdo, 33. O 32. Bueno, quiero decir que todavía estaba en la atmósfera, en la atmósfera de la emigración política, digamos, ¿no? Y no es ni mucho menos un libro imparcial. No es, quiere ser lo más posible un libro de historia. Yo soy perfectamente consciente que para hacer historia equilibrada hay que salir de esa pasionalidad que yo realmente tenía, y cuando pienso en esos años todavía resurge, ¿no? Éramos
padecíamos el destierro todavía se sentía el trauma del destierro. Pensábamos volver en cuanto cayera el fascismo. Era una posición de lucha. Esas conferencias fueron una conferencia en el Instituto Libre de Estudios Superiores, pero por lo tanto hubo un esfuerzo grande de objetividad porque pues estaba en un terreno, había que situarse en un terreno lo más posible científico, pero evidentemente las charlas de una militante antifascista, eso. ¿Cómo era la pregunta? Yo No, la pregunta era, ya creo que ya está bastante contestada, no solo cuáles habían sido el trabajo concreto que le habían acercado a la historia y eso. Yo sé que la pregunta concreta de los libros y eso era que bueno, es único que había leído. Ese fue un libro militante, claro. Indudablemente. Yo creo que es muy bueno, digo, yo lo leí, me pareció un libro bueno y digo que transmite, se transmite eso que te dice el fervor de una militante más golpeada muy directamente todavía por el problema, pero que hay, digamos, esfuerzos de objetividad en ese marco, indudable, sí. Que ese marco es insolayable. Fueron allí los muertos, los amigos en la cárcel, fuera todo eso, ¿no? ¿Usted cree que hay una percepción diferente del acontecer histórico, de la historia desde el punto de vista de la mujer? Yo siempre pensé que no, que allí no había diferencia. Yo tendí siempre a minimizar las diferencias cuando no se trata del terreno específico, de las relaciones de pareja, de las relaciones con los hijos, donde hay evidentemente diferencias. Hay eso, latosa en el aparato, espantosa. Pero en estos últimos tiempos estoy cambiando un poquito de opinión. Estoy sintiendo mucho, creo que por el apremio de las circunstancias que se han agravado en estos últimos tiempos, contaminación, acumulación absurda de armamentos que nos llevan, no sabemos a dónde, esa potencia nuclear que se está acumulando y sigue todos los días, gastando millones y millones en fabricar instrumentos cuya acumulación es peligrosísima en sí, aunque no haya guerra. En fin, todo eso me lleva a pensar que la mujer puede desempeñar en la historia un papel distinto. Lo que no quiere decir que tenga una visión distinta de la historia. No sé, eso no es una contestación directa a su pregunta, porque su pregunta es la visión de la historia. Yo pienso que hasta ahora la visión de la historia es la misma porque está hecha sobre los mismos libros, la historia está hecha de libros sobre todo, ¿no? Y de documentos, y sobre todo documentos forjados, libros forjados en una atmósfera dominada por el hombre. Así que la visión de la historia pienso que es la misma, pero a medida que la mujer adquiera conciencia, si es que lo tiene, de un papel distinto en la historia, porque hasta ahora no ha tenido casi papel en la historia, nada más que de lastre, de peso, de masa que no se pronuncia, puede que cambie el concepto mismo de la historia. Yo pienso, lo decía la otra noche justamente en esa reunión, nunca fui feminista, ¿no? Pero ahora pienso que en esta revolución silenciosa que se está produciendo, de la irrupción de la mujer fuera del ámbito doméstico, puede haber un cambio si es que la mujer no aspira
a entrar en el juego ya establecido, que es un juego mortal, en realidad. Estamos comprobando que vamos al abismo. Así que, si la mujer se da cuenta de que su número puede tener su número y su importancia en la conservación de la vida, puede desempeñar un papel, y que esos intereses son los intereses, digamos, de la conservación de la vida en lo que tiene de más elemental y sustancial, y no se preocupa mucho por escalar las posiciones que el hombre ha construido en esa pirámide del poder, sino que trabaja en su terreno. De pronto nos salvamos, de pronto puede ser ese el camino. Yo soy muy pesimista acerca del destino. Soy optimista a breve plazo, pero a plazo largo soy pesimista. Me parece que es muy difícil evitar el desastre por cómo nos hemos encaminado. Yo le decía también, parece interesante, lo decía también en el aspecto de que yo tengo esa sensación de que la mujer puede percibir desde un punto de vista más menos institucional, menos público, menos de esa pirámide, el acontecer histórico. Puede darle una dimensión más humana, más de lo cotidiano, más de todo ese... Claro, más apegado al valor vida. Pero mientras piensen en tener el 50% en las listas electorales, bueno, son esfuerzos que se pierden para mí. Hay un libro que no sé si está traducido al español, creo que sí, pero aquí no ha tenido ninguna resonancia, por lo menos. En un viaje que he hecho a Italia he encontrado un cambio allá. Era un libro que produció un impacto, que es Cassandra, de una novelista alemana, Alemania Oriental. Es sobre la guerra de Troya, donde se representa el papel de la mujer troyana durante el conflicto. Claro, es una novela, es historia, pero justamente abre esa puerta hacia esa dimensión del papel de la mujer. Claro que después vino el desastre, el caballo de Troya. Cassandra decía que por favor que no lo hicieran entrar, no le hicieron caso. Entonces, y usted así personalmente, digo, como investigadora o como docente de ciencias sociales. Yo no soy oradora. ¿Eh? Yo no soy oradora. No, digo. investigadora. Ah, investigadora. Investigadora y docente de ciencias sociales y literatura, en esa frontera bastante difícil que usted plantea en su práctica como literatura y la historia. ¿Piensa que tuvo presiones como mujer para su desarrollo, digamos? Ninguna. Ninguna. A mí me preguntaban justamente desde Madrid, un grupo feminista libertario, me preguntaba acerca de la condición de la mujer en el Uruguay. Yo dije, mi experiencia es completa igualdad, yo no me he sentido presionada para nada. No sé, en mi concurso tuve el segundo puesto, y después uno del tribunal me dijo que había jugado así el hecho de que yo era extranjera, pero no me dijo que hubiera jugado el hecho de que yo era mujer. Y no creo que hayas jugado ni una cosa ni la otra, ¿no? Esa era la opinión personal, pero creo que el fallo fue justo. Y después, yo nunca me he sentido. Lo único, justamente lo dice
Graciela Saprissa, eso lo recogió en su libro. Cuando llegué, me encontré que la mujer no podía ir a un café. Había limitaciones de ese tipo, pero desaparecieron muy pronto. En el ambiente hay sí alguna autolimitación de la mujer todavía, pero es culpa de la mujer que no aprovecha el espacio que tiene, ¿no? Ahora en cambio Amalia Poleri, que vi la otra noche también allí, es de opinión completamente distinta. Yo se siente oprimida. Será el ambiente en que he vivido. Yo he vivido siempre en un ambiente un tanto excepcional, porque aquí vivía entre socialistas y anarquistas. ¿Y allá también? Y allá también. Allá vivía en los dos ambientes, porque en la universidad, no, además cuando quedé sola los últimos 2 años estaba en casa de un socialista, pero en la facultad había un ambiente de silencio y de miedo. Pero allí no era contra las mujeres. Más bien diría que las mujeres podrían atreverse un poquito más. Pero en casa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una educación excepcional, a mí nunca me han dicho obedece, nunca. La palabra obediencia no la he oído nunca en mi niñez. Pasando a otro tema. ¿Cómo definiría, o trataría de definir sus obsesiones o preocupaciones en el terreno de la historia? ¿En el terreno? De la historia. Un poco ya lo hizo en la anterior, un poco por arriba, pero eso digamos de que, bueno, que me ha comentado que está trabajando con Garibaldi, el diario ese de su acá, o inclusive el trabajo sobre la memoria de su padre, digo, ¿eso a qué obsesión, a qué interés especial? Bueno, mi interés especial es la Edad Media. Yo he trabajado sobre todo en la Edad Media, pero lo que he publicado es más bien Machiavelli, que es el Renacimiento. En literatura me he ocupado mucho de Dante. Tengo hasta un libro que anda por ahí que nunca se publica, el manuscrito anda bollando. A través de Dante, naturalmente uno se tiene que ocupar la historia, no hay más remedio, aunque no quiera. Bueno, así que mi campo específico sería la Edad Media. Ahora, razones circunstanciales me han llevado a ocuparme de historia del siglo pasado, el estudio de la inmigración de Uruguay, sobre todo, y a través de la vida de mi padre, y a través de la lucha antifascista también, de la historia de porque piense que yo nací en 1908, así que ocuparme de este siglo no es ocuparme de historia, para mí. Son recuerdos, ¿no? Y es documentación de recuerdos y opiniones. Es más bien el terreno del opinable, ¿no? No sé si me explico. Eso yo le voy a preguntar después, su relación con la verdad histórica, ¿no? Como valor así, ¿usted cómo la entiende y la vive así en el trabajo de la investigación? Bueno, la verdad histórica no existe. Está condicionada por nuestro interés. Es indudable que cuando nosotros investigamos tenemos un rumbo, buscamos algo. Después podemos encontrar lo que no buscamos, entonces puede cambiar el rumbo, pero es siempre una investigación orientada, así que los objetivos, ahora se reconoce que ni en la investigación científica existe la objetividad, ¿no? Pero mucho menos en la investigación histórica, que no es puramente científica. Allí entra
psicología, cuando entra el hombre, las ciencias humanas son ciencias distintas de las ciencias exactas, de las ciencias. Y están entre la ciencia y algo, yo no diría la ciencia y el arte, como decía antes, pero por lo pronto no pueden tener el rigor científico que tienen las ciencias que no son humanas. La mineralogía, por ejemplo, es mucho más objetiva. ¿Y usted piensa que, digamos, como investigadora, parte histórica que usted ha hecho, hay una lucha entre objetividad y subjetividad? Claro, porque uno quiere la verdad objetiva. Lo interesante en la historia justamente es esa autovigilancia. Pero yo digo que uno tiende hacia eso, pero no puede esperar alcanzar resultados óptimos, resultados absolutos, siempre es cosa relativa. ¿Cómo cree que un historiador qué precauciones puede tomar para, digamos, qué tomaría usted para luchar contra esa, ¿no? Ponerse desde los distintos puntos de vista. Tratar de entrar en el alma del otro, del que juzgaría en otra forma. Esa es la única. Y como usted ve, no es una forma científica. Es una forma, digamos, uno tiene que hacer lo que hace el novelista cuando crea la psicología de un personaje. Imaginar cómo el que piensa distinto juzgaría un hecho. La imaginación tiene un impacto. Y ligado con esto, ¿usted considera que los supuestos ideológicos que tiene el historiador, la carga ideológica que lleva adentro, qué influencia tienen en la investigación que realiza? En juzgar negativamente todo lo que sea poder y negación de la libertad individual. Por ejemplo, yo tiendo a juzgar negativamente una dictadura. Claro que me vigilo y trato de reconocer si algo creó. Yo no voy a negarle a Mussolini los trabajos de bonificación. Bonificación se dice, no se dice en español, de saneamiento de los pantanos que originaban paludismo, en fin. El trabajo público, bueno, que hace cualquier cosa, pero yo enseguida pienso, cualquier gobierno los hace, ¿no? Siempre llega, pero eso es natural, ¿no? Pero a veces el historiador no tiene que tratar, yo estoy tratando de preguntarle como abogado del diablo, no estoy dando mis opiniones, pero no tiene que tratar de despojarse un poco de esa carga ideológica para analizar de manera más objetiva, como dijimos. Bueno, justamente uno trata de analizar desde el punto de vista de la conveniencia, por ejemplo, de los que viven en una zona malárica que canalicen los pantanos, ¿no? Que se transformen esos pantanos en zonas agrícolas. Es conveniente, por lo tanto positivo. Pero digo, mi tendencia natural es decir, bueno, esos fueron, y es verdad, fueron iniciados antes, ¿no? Y que un gobierno cualquiera tenía interés en hacerlo, ¿no? Enseguida se me ocurren, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo mucha ganas de reconocerle méritos. Ahora, después está la autovigilancia que me puede llevar a favorecer al objeto de mi hostilidad, ¿no? Lo que también es malo, pero es una doble. Yo me vigilo tanto que de pronto
le reconozco demasiados méritos. A veces no puede suceder que uno, teniendo tantas aprensiones contra una determinada corriente, un determinado hecho, también puede favorecerlo demostrando una posición muy maniquea sobre el hecho, Claro, a largo claro, plazo, claro, si uno tiene... claro. Como pasa en ese libro Camisas Negras, es muy evidente que yo soy antifascista y lo digo, ¿no? Y eso lo favorece al fascismo para el lector, indirectamente, pero es una forma de sinceridad frente al lector. Y yo a veces lo digo también en clase, cuando en secundaria uno tiene que vigilar de forma feroz, ¿no? Yo soy laicista a muerte en la enseñanza. Bueno, y cuando verdaderamente tengo que decir algo, yo digo, muchachos, yo en esto no soy ocasión. Piensen con su cabeza y veanlo, ¿no? Yo pienso esto, pero no reposo en el Quizás a veces algunos historiadores, no me acuerdo ahora, sí que lo hacen, y de alguna manera usted en el libro ese de Camisas Negras lo hacen, en otros libros no sé. Digo, no puede ser una manera también de soslayar o por lo menos tratar de monetizar esas influencias ideológicas que uno, esas cargas ideológicas que uno transmite, que indudablemente buscan un camino que sea de acuerdo con nuestras ideas, hacer una declaración de nuestros postulados para que el lector ya quede sobre aviso de nuestras... Sí, bueno, yo lo hago. Digo, esa puede ser una manera de... Es una manera de... una forma de objetividad, digamos, ¿no? De poner todas las cartas sobre la mesa. Bueno, eso es lo que trato de hacer. En general es esa. En la enseñanza secundaria lo hago solo cuando es estrictamente necesario y además no detallo cuál es mi posición. Yo digo, yo no soy imparcial. Yo le tengo antipatía a este personaje, por lo tanto, en mi juicio puedo estar influida por ese sentimiento que no es seguramente una garantía de objetividad histórica, ¿no? También lo digo para que los muchachos se acostumbren a manejar esos conceptos, como cuando uno se equivoca, que uno aprovecha, porque si no ves, también los profesores se equivocan, no hay nunca que reposar, ¿no? Pensar con la cabeza de uno. Sobre mismo una parte de lo que ha sido su trabajo histórico, como usted dice, son sus recuerdos, entre comillas, que es el siglo este siglo XX. El trabajo que se refiere al siglo XX. Siglo XX. Sí. ¿Usted cómo cree que un poco lo posó en la otra parte, pero no lo desarrolló, las posibilidades o la validez del estudio de la historia contemporánea? Digamos, desde una persona que la ha vivido y que yo no hay pienso ese que tipo no de es decantación. historia, es crónica. Mientras no haya la suficiente distancia, son anales, son crónicas, pero no es historia. Hay que tomar distancia. Tienen que pasar años. ¿Usted cree que no se puede hacer historia del tiempo que uno ha sido partícipe? Historia así como yo. Depende de la intensidad con que uno lo haya vivido, ¿no? Hay personas que de pronto pueden, hay personas que viven que tienen una vida personal separada, digamos, del acontecer histórico. No puede existir una vida completamente separada, pero hay vida más separada que otra. Bueno, entonces, en el grado en que han vivido una vida separada del acontecer histórico, que es un grado relativo, en ese grado relativo esa persona puede ser más objetiva, pero conoce también menos, en general. Entonces usted le daría una categoría de etapa previa a la historia mismo, ¿no? Esas crónicas, esos análisis. Claro, lo contemporáneo es el material histórico.
no nos podemos basar en la revolución del machete de Frugoni para juzgar la dictadura eterna. Y sin embargo, yo estoy segura de que es un libro honesto. Ahora, lo que noto acá es que la historia del siglo pasado todavía está en ese plano. La gente se apasiona y juzga un libro de historia según que sea blanco o colorado. No he oído hablar imparcialmente de flores, de verde. No hay libros absolutamente imparciales sobre eso. Por lo menos. Usted dice que la contemporaneidad uruguaya parece que fuera más larga que la más larga, sí. Yo me di cuenta con Garibaldi, porque Garibaldi en Italia es remotísimo. Y aquí todavía es una figura controvertida, como ¿no? Lo juzgan los blancos en una forma y los colorados en otra. Sí, lo que querría decir es de que esa contemporaneidad tiene que ver mucho en el lugar, el momento, ¿no? la situación de ese país o la situación de esa región para determinar cuál es esa contemporaneidad. Bueno, a mí me parece que es un poco excepcional el Uruguay. Es una de las grandes singularidades. El Uruguay es un país muy, muy original. Yo no sé por qué van buscando la identidad nacional donde no está, desesperadamente pensando que es una cosa tan difícil de encontrar. Yo encuentro que el Uruguay es originalísimo. Otra pregunta, digamos, de una manera general. Con respecto a la función, a la participación del individuo en la historia, ¿no? En el acontecer histórico, ¿cómo? Menudo problema. Menudo problema. Involucra el problema del determinismo y del libre albedrío, que es un problema en sus términos absolutos, para mí insoluble. Así que es una pregunta dificilísima. Le voy a contestar en una forma bastante extraña. Lo veo al hombre, el individuo, en la historia como veo la palabra en el lenguaje, que es antigua y nueva al mismo tiempo, que trae toda la herencia, la sedimentación de su historia, porque cada palabra tiene su historia, y cada vez que se pronuncia tiene un significado un poquito según el contexto. No sé si eso aclara. No, yo le decía, digo, en términos históricos, de teoría histórica, le decía porque usted debe conocer que hay diferentes opiniones, ¿no? Digo, es una clara diferencia, digamos, la opinión marxista sobre esa concepción, digamos, en lo que se basa todo, digamos, en aquel libro de Pleján, que es una definición bastante, digamos, ligada al materialismo histórico sobre la concepción, la participación del individuo en el acontecer histórico, que está muy... Yo creo que es muy importante y que hay que considerar el papel individual en la historia. Lo que pasa es que es imposible considerar el papel de todos los individuos. Eso se siente mucho en la enseñanza, porque sobre todo los alumnos de 12 o 13 años que se acercan por primera vez a la historia, al principio la conciben como una materia como las demás, como geografía, que hay que aprender, ¿no? Y aprenden la historia de Carlomagno como estudian la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces hay que darle la idea de que Carlomagno fue una persona viva, que dormía sus horas por la noche, que hacía todo lo que hace un hombre común, además de hacer las otras cosas. Que tiene importancia el hecho que se produce en un día y en el otro día, ¿no? Que no podemos estudiarlos así, pero
nosotros lo vemos en bloque, con un nombre determinado, pero esos nombres abarcan una sucesión de minutos y horas, ¿no? Eso es difícil, es un concepto difícil de transmitir. Entonces, mantener el equilibrio entre el papel del personaje histórico, que en muchos estudian, y el hecho de que ese hombre es un individuo entre tantos, y de que también tienen importancia todo lo que lo rodean, y todo lo que no lo rodean y que están lejos. Eso es una cosa muy difícil. Y lo mismo es difícil mantener el equilibrio entre el dar el hecho global y hacer ver a través de episodios lo que puede ser el hecho circunstancial y el hecho que se produce en determinada hora, en determinado día. Usted no dio clase de historia. No, no. ¿Cómo? No ha dado todavía. Todavía no. Bueno, pero va a dar. Novedades. Bueno, es un problema. La contemporaneidad y la sucesión son todos problemas que la historia tiene y que se ven en la enseñanza. Usted, por ejemplo, cuenta la historia de Inglaterra y después la historia de Francia en un determinado periodo. Bueno, antes cuenta la historia de Inglaterra, o antes la historia de Francia, pero los acontecimientos están relacionados en una tiempo. Hay una relación de causa y efecto, en fin, hay procesos. Entonces usted tiene que dar en un determinado ámbito la historia, la sucesión de los acontecimientos. Después, en otro país, en el mismo tiempo, vuelve a dar ese otro proceso, ¿sí? Y es inevitable que les quede a los muchachos la idea de que los acontecimientos relatados antes se hayan producido antes de lo que se relataron después, o que están en el manual, en el libro, están después, ¿no? Hay que darles entonces la idea de la contemporaneidad. Hay que hacer otro trabajo, hay que volver sobre todo eso. Y, bueno, es el problema de los programas, hay que cumplir el programa, ¿no? Y no es compatible ese doble trabajo con el cumplimiento del programa. Si usted no cumple el programa, al año siguiente hay un bache que también falsea la idea de la historia, porque sin una continuidad no hay idea de tiempo, y los muchachos no tienen idea de tiempo. Si usted no le llena un siglo de acontecimientos, no captan la diferencia entre un siglo y un milenio, por ejemplo. Entonces, la enseñanza de la historia plantea unos problemas tremendos de equilibrio. Uno tiene que moverse en la relatividad, ¿no? En ciertos periodos dar más importancia a la contemporaneidad, a la idea de tiempo, a la contemporaneidad y sucesión, hacer cuadros. En otro periodo, en cambio, dar más importancia a otros factores, individuos, sociedad. Yo con eso creo que... No creo haber contestado, creo haber dicho más bien enumerado la dificultad de la enseñanza de la historia, pero indirectamente... Esa es una dificultad. Claro, esa es la dificultad real de la materia, ¿no? Yo le preguntaba porque, bueno, hay una influencia muy grande de las concepciones antiguas sobre el problema de la función del héroe en la historia, con una carga que le da una carga fundamental al individuo, que creo que... Pero eso es abusivo, porque le da la carga a un individuo, y los otros individuos es un criterio absolutista, digamos, ¿no? Aun cuando el héroe no es un absolutista, o no es un soberano absoluto, pero eso de centrar a una persona. Es antidemocrático. ¿Cómo? Que es antidemocrático. Es antidemocrático.
Bueno, pero si fuera real, no, así no es, pero no es real, no responde a una realidad. Creo que la solución está en encontrar un equilibrio inestable entre los distintos factores que juegan todos juntos. Pero es un equilibrio inestable. No puede reposar sobre una determinada metodología y atenerse a esa. Otro tema. ¿Usted cree que es necesario que la historia construya, lo ha venido construyendo, que logre avances sustanciales en un vocabulario científico más riguroso que permita, digamos, un entendimiento, digamos, más, un cuerpo de entendimiento más, más concordante para el intercambio entre historiadores, inclusive para el intercambio entre la producción científica? Digamos que eso estaría también ligado al problema de la difusión, ¿no? Pero como ciencia, no puesto entre comillas en otra parte de la interview, pero digo, como no tienen necesidad de un vocabulario específico para pegar saltos en esa constitución como una ciencia social. Bueno, la ciencia refleja la vida. Hay una ciencia de lo político, hay una historia, quiero decir, de lo político, hay una historia del arte, una historia del pensamiento, una historia de la literatura, una historia de la música, una historia de tantas cosas, de artes y oficios, de la técnica. Esas historias no son separables y un léxico propio. Además, en este momento pienso que una de las dificultades que enfrentamos es la extraordinaria especialización lingüística. Están desapareciendo las fronteras nacionales, se están dibujando los dialectos y al mismo tiempo se están erigiendo fronteras verticales dentro digamos, que atraviesan las fronteras nacionales, pero que dividen sectores de hombres, personas. Hasta el mundo sindical tiene su jerga. Es dificilísimo entender a veces un periódico sindical. No sé acá, pero yo me asusté en Italia, pensando, ¿quién entiende eso? Esa especialización, no sé si es inevitable, pero constituye un inconveniente muy grave. Ahora, la historia no creo que necesite un lenguaje propio. En teoría de la historia puede ser, pero en el relato histórico no sé, pero usted hablaba más bien de teoría de la historia, ¿no? También del relato histórico. También del relato histórico. Digo, hay términos que es necesario hacer como una especie de concordato para poder que la ciencia histórica pueda expresarse con claridad. Términos como capitalismo, términos como socialismo, o términos así que es necesario que haya un acuerdo, ¿no? Y hay una serie de terminologías, ¿no? Bueno, allí el discurso es un poco distinto, porque usted me está hablando no de términos históricos, sino de términos sociológicos, que naturalmente tienen importancia para la historia y que están muy manejados. Es decir, entramos en otro terreno, entramos en el manejo del lenguaje como instrumento político, que no es un fenómeno completamente nuevo, pero se ha agudizado muchísimo en nuestro tiempo. La palabra burguesía, la palabra proletariado, la palabra revolución,
la palabra democracia, inclusive la expresión democracia directa, que antes tenía un significado muy claro, que era la democracia del municipal, digamos, donde todos los ciudadanos se pueden reunir en asamblea. Ahora ha tomado un sentido completamente distinto. Ahora hay quien lo aplica a las grandes muchedumbres que se reúnen en las grandes plazas para contestar preguntas. Un caudillo, ¿no? Eso es un manejo evidentemente político de las palabras. Yo he pensado, pero como yo no soy especialista en lingüística, no lo quise hacer, pero había pensado hacer un estudio sobre eso, sobre el lenguaje como instrumento político, no el influjo de lo político sobre el lenguaje, sino el empleo intencional del lenguaje como instrumento político. Me acuerdo durante la Guerra Española, pues era un periodismo bien claro, ¿no? Para unos eran los leales, para otros eran los rojos, ¿no? Y eso era un término que se iban fijando. Yo lo digo en el sentido también de, una ciencia en un estado de madurez, no creo que sea el caso de la historia, pero una ciencia en estado de madurez no necesita redefinir cada vez que tiene que hacer una producción, no necesita redefinir los términos que está utilizando. Y la historia pasa que es necesario redefinir, aclarar, porque hay una reducción. Es necesario, si uno usa la palabra democracia o usa la uno palabra tiene que decir clase, en qué sentido la emplea. Sí, Es indispensable. Sí. Si uno dice imperialismo, tiene que decir en qué sentido lo emplea, porque se puede emplear en 10 sentidos distintos. Y son palabras candentes, son palabras a rojo vivo, ese es el asunto. Que hay que agarrarla con pinzas. Pero de alguna manera es, digamos, me parece a mí, falta de madurez en la consolidación de la ciencia histórica. No es falta de madurez. Y creo que eso ha pasado siempre. Es justamente que para hacer historia hay que tomar distancia. Porque la historia está hecha de palabras, y las palabras son las que se crean para... Hola.